Del Pueblo. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Alicia Abanto, ella es adjunta al Defensor del Pueblo. Gracias por esta comunicación. Estamos hablando solo de una falta ética, algo administrativo que se tiene que arreglar entre el Instituto de Salud y las clínicas privadas, o podría haber un delito aquí por parte de las clínicas. Buenos días. Muy buenos días. En verdad, la investigación que ha realizado la Contraloría es la punta del iceberg de una investigación más amplia que se debería de realizar sobre el desempeño de las clínicas privadas en el contexto de la pandemia. Y también esta investigación debería abarcar lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro país. Y en ese marco de la investigación que deben realizar las autoridades, es necesario que también se investigue, por ejemplo, y se determine con claridad cuál es el desempeño que está teniendo su salud en el contexto de la pandemia respecto de su rol de supervisión a las clínicas privadas. Y en el marco de estas investigaciones se deben determinar cuáles son responsabilidades que le corresponden a las clínicas, responsabilidades que le corresponden a su salud, y esas responsabilidades pueden ser de distinto tipo. Entonces corresponde en este momento a la Contraloría, desde luego, seguir investigando. A su salud le corresponde rendir cuentas. De un lado le corresponde investigar a las clínicas privadas, porque se ha creado en este país un organismo como Su Salud precisamente para que sea el ente que lidere en materia de investigación a las clínicas privadas. Entonces, Su Salud tiene que ser una entidad que tenga un rol activo. Y hoy en día, por ejemplo, nos llama la atención que más bien el destape haya venido desde Contraloría y no desde Su Salud. Su Salud, por tanto, es una institución que debe rendir cuentas y debe mostrar los resultados de sus acciones y debe haber una rendición de cuentas de Su Salud sobre la efectividad de sus supervisiones a las clínicas privadas. Y en este contexto no podemos descartar, como ustedes lo han planteado, alguna responsabilidad de otro tipo. Por tanto, de ser el caso, en el marco de mayor investigación que haya, el Ministerio Público también podría evaluar a ver si hubiera alguna comisión de un delito. Pero eso se tiene que ir determinando en la medida que se sepa más sobre lo que está ocurriendo en el desempeño de las clínicas privadas o también en el desempeño de Su Salud como un organismo supervisor. Doctora Abanto, uno puede entender, las clínicas privadas son eso, un negocio privado y por lo tanto tienen una finalidad de lucro. Pero estamos en medio de una pandemia. Entonces, no solamente es este cobro, la verdad, exorbitante por realizar estas pruebas del hisopado, sino también denuncias que también han sido publicadas, como el portal Ojo Público, por ejemplo, en donde les piden una garantía de entre 25.000 y 70.000 soles para poder atender a un paciente con COVID-19. La preocupación es que esta no va a ser la última pandemia que vivamos en nuestra historia. Esto en algún momento se va a repetir, lamentablemente. ¿Qué es lo que debe cambiar en la legislación, en los marcos, para que de alguna u otra manera, no estamos hablando de estatizar las clínicas en tiempo de pandemia, pero que se vuelvan más humanas? Y parece que eso hay que normarlo porque de ellas no nace. ¿Qué tiene que cambiar? Sí, bueno, en primer lugar lo que tiene que cambiar es la cultura del secreto y de no colaborar con las investigaciones, porque como ustedes ya lo remarcaron hace un momento, por ejemplo, 9 clínicas no respondieron a Contraloría y no mostraron los precios que le han cobrado a miles de personas por recoger las pruebas. Y por otro lado, incluso Su Salud no le respondió y colaboró con la investigación a la Contraloría. Entonces, algo que la Defensoría del Pueblo pide es que, más aún, cuando se trata de un servicio público básico, esencial como la salud, y más aún en un contexto de pandemia, las empresas privadas como las clínicas, ¿no?, y el mismo Su Salud tienen que distinguirse por la transparencia. Tienen que distinguirse por la rendición de cuentas y por la colaboración a toda investigación. Entonces, no se puede, es inadmisible en un contexto de pandemia que le falte información a los usuarios sobre lo que le están cobrando, sobre los precios que le van a cobrar. Y, por ejemplo, algo que tiene que haber un cambio rotundo en este momento es que tiene que haber información disponible en tiempo real sobre los precios que cobran las clínicas, sobre los precios de sus servicios, porque hoy en día, por ejemplo, si los usuarios quieren comparar
qué clínica cobra más barato por el uso de una mascarilla, ¿no? Que ustedes han planteado, por ejemplo, con claridad que algunas clínicas han cobrado 148 soles por una mascarilla, por usarla, ¿no? Si algún usuario en este momento quisiera comparar qué clínica cobra más barato por el uso de la mascarilla, no puede hacerlo porque no hay información disponible en tiempo real para comparar los precios. No estamos hablando de control de precios, estamos hablando de un derecho fundamental a la información en un contexto de pandemia donde lo que se requiere es tener información sobre los precios de los servicios, ¿no?, que brindan las clínicas para poder compararlos y saber sobre qué me están cobrando. Entonces, hay otros aspectos más que desde luego se tienen que analizar también, y por eso es que la Defensoría del Pueblo, en primer lugar, está pidiendo que haya más información de los precios y que podamos compararlos, y por otro lado pedimos que su salud tenga un rol muy activo, de una rendición de cuentas periódicas sobre los resultados de sus supervisiones, porque en relación a las clínicas privadas, como ustedes ya lo mencionaron, han habido otras quejas de diverso tipo durante las semanas anteriores, quejas además que dan muestra de que hay personas que quedan endeudadas, gravemente endeudadas en un contexto de pandemia, y entonces necesitamos que su salud tenga realmente un rol muy activo. Sí, doctora, la verdad es que es muy importante esto. De hecho, hay personas que han perdido a sus familiares en clínicas y que se han quedado con la deuda, que es altísima y que seguramente van a pasar muchos meses, incluso años, antes de que puedan terminar de pagarla. Gracias nuevamente.